Bueno, ¿qué tal? Jesús Úbeda, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Manolo? ¿Cuánto tiempo? Qué bueno tenerte aquí. Bueno, sí. El periódico. Aquí tenemos nuestra sección de Úbeda en llamas, sección donde hablamos de cultura, hablamos de libros, hablamos de muchas cosas relacionadas con el ámbito de la cultura, pero es que hoy además tenemos un programa muy especial porque estamos acompañados de un grandísimo periodista, Alfredo Urdaci. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar en esta casa y con vosotros. Pues encantado de que estés con nosotros. Jesús, ¿por qué nos acompaña Alfredo hoy? A ver, cuéntanos. Pues Alfredo recurre al evangelista San Mateo en su último libro. Y dice San Mateo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. El periodista, que se reincorporó 19 años después a Radio Televisión Española después de que la justicia le diera la razón. Recordemos, un breve paréntesis, Urdaci pide una excedencia, pasa el tiempo de esta, solicita volver y el ente público se lo niega. El periodista Urdaci, decía, publicó hace unos meses un libro temerario, diría yo, que se llama Palabra puta. Con ese título pretende homenajear a las prostitutas, mujeres, hombres y transexuales, condenados al silencio porque la palabra puta provoca a grandes rasgos un rechazo visceral. Frente al tópico de que las prostitutas son analfabetas, están en paro y han sufrido la violencia, Urdaci sentencia que no ha encontrado una así. Y aquí lo tenemos, Manolo, para abordar lo que se tercia. Pues mira, además es un tema de plena actualidad porque hace muy pocas semanas el Congreso tumbó un proyecto de ley impulsado por el Partido Socialista para prohibir la prostitución. Este tipo de cosas llama la atención en primer lugar porque en aquellos países donde se ha prohibido la prostitución hay más prostitución que en cualquier país del mundo. Y en segundo lugar, que sea el Partido Socialista el que haga una proposición de ley, un proyecto de ley para prohibir la prostitución, cuando es sabido que grandes socialistas o entre las filas socialistas el tema de recurrir a la prostitución pues digamos que es algo recurrente, no deja de llamar la atención. Canitas al aire. Y es una gran hipocresía. Alfredo, primera pregunta. ¿Qué te lleva a escribir este libro que lleva por título Palabra puta? Pues me lleva la apelación de una mujer que un día de septiembre del año 22, yo estoy bajando por la carrera de San Jerónimo, venía de ver a un editor y me encuentro una manifestación de prostitutas. Allí había como unas 5 o 6 mil personas y hubo una mujer que salió de la pancarta y yo crucé la calle para ir a buscar mi coche al garaje que está debajo del Hotel Palace. Una mujer sale de la pancarta, se me acerca y me dice: ¿Usted, el de la tele? Le digo: no, yo ya no soy el de la tele. Sí, ya usted lo he visto en televisión. A ver si hacen caso de estas mujeres. Bueno, estuvimos charlando un momento, nos cruzamos los teléfonos, yo me fui. Ese mismo día comprobé que ninguna televisión hizo caso de esa manifestación. En España bastan muy poquitas personas para que la televisión te haga caso, siempre y cuando seas de izquierdas o estés de acuerdo con el discurso oficial. En este caso no la sacó absolutamente nadie, ni teles pequeñas ni teles grandes, ¿no? Y a mí aquello me llamó la atención. Empecé a hablar con esta mujer y curioso como soy, como todo periodista, le pedí que si yo podía hablar con algunas de las personas que habían estado en aquella manifestación. Me empezó a brindarme contactos, empecé a hablar con mujeres, empecé a grabar esas conversaciones. Integran un podcast que está en todas las plataformas de podcast, que se llama Condenadas a la Clandestinidad. En aquella época ya había una iniciativa socialista que pretendía abolir, decían, la prostitución. No salió adelante porque la legislatura se interrumpió. En esta siguiente han vuelto con la misma canción y han vuelto curiosamente esta reforma del Código Penal la presenta una tarde esa gran lumbrera que es Pachi López. Y Pachi López, en el momento de su comparecencia, dice: bueno, y esta ley tiene que salir adelante porque hay demasiados burdeles en España. Yo decía, bueno, ¿y cuántos serían los adecuados? ¿No? Según el Partido Socialista. Si fuera por el Partido Socialista no serían suficientes, me temo, Alfredo. Fijaros que esa reforma del Código Penal tiene básicamente 3 líneas. Una primera que dice que no puede haber nadie que alquile un piso a personas que ejerzan la prostitución, mujeres, porque al poder político la prostitución masculina no le importa nada.
no podrá haber nadie que tenga un local dedicado a dar servicio a mujeres que quieren ejercer la prostitución. Segundo tema, la persecución contra los llamados puteros, es decir, los clientes. Vamos a multar y vamos a sancionar a los clientes. Y básicamente esas son las dos, con lo cual la ley equivale prácticamente a un desahucio general de las mujeres que ejercen este trabajo, ¿no? Pero hay una tercera línea que ha pasado desapercibida, que es todavía más interesante. Se considerará víctimas a todas las mujeres que ejercen la prostitución y todas tendrán los beneficios legales que establece la ley tal para aquellas personas que son víctimas de abusos, de violencia de género, de violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual está diciendo, deje usted de ser puta, al que le presta servicios a usted lo vamos a encarcelar, al que quiere ser cliente de usted le vamos a multar y además usted va a tener, no se preocupe, los beneficios de ser una víctima, que es el gran negocio. Claro. Es el gran negocio, Manuel, de la edad contemporánea. Totalmente. Es decir, busca víctimas y dile al poder político que tú vas a arreglar la situación de esas víctimas a cambio, eso sí, de un buen presupuesto. Para las paguitas, repartir paguitas. Y entonces a lo que te dedicas es a cuantas más víctimas haya, mejor. Has citado, por ejemplo, el caso francés. No has citado Francia, pero sí que Francia es un caso paradigmático de qué ocurre cuando tú legislas para abolir la prostitución. Tienes más prostitución, más clandestina, con más violencia. Y hoy tienes, por ejemplo, que después de 6 años de aplicación de la ley en Francia, prácticamente 200 mujeres han recurrido a los beneficios económicos que da esa legislación, pero tienes a las ONGs que se dedican a salvar a las víctimas pidiendo 2.000 millones de euros para salvar a 40.000 prostitutas. Es decir, han aumentado es decir, partieron de una determinada cantidad y ahora piden 2.000 millones más. Es un negocio de chiringuitos. A mí me Es recuerda un negocio mucho de chiringuitos. a la violencia de género, que por cierto, no ha habido más violencia contra las mujeres, violaciones, agresiones, muertes, por desgracia, que desde que nació el Ministerio de Igualdad. Más de 400, ¿qué 400? 500 millones de euros al año que se gastan en políticas de igualdad de género y la mujer nunca ha estado peor como ahora desde hace muchísimos años. Claro, esto supone, creas un problema inexistente para generar un gran negocio subvencionado donde se aprovechan los 4 amiguetes que están próximos al gobierno y crear chiringuitos. Pero a mí lo que más me llama la atención de este tipo de políticas prohibicionistas, abolicionistas, y me gustaría saber tu opinión, Alfredo, si las mujeres son realmente dueñas de su cuerpo, como realmente lo son todas las personas, ¿por qué no pueden ejercer libremente la prostitución? Bueno, vamos a ver. Claro, previamente para que este tipo de leyes se aprueben, tiene que haber un caldo de cultivo que se crea, ¿no? El caldo de cultivo viene de una serie de falacias o directamente de bulos o de mentiras. La mentira de que el 95% están obligadas o son víctimas de trata es absolutamente falso. El bulo de que todas son analfabetas, lo decías tú antes. El bulo de que no pueden, digamos, encontrar ningún otro trabajo que no sea el de la prostitución. Y el bulo de que todas están en una situación de extrema necesidad. Bien. ¿Hay algunas que están en situación de necesidad y de vulnerabilidad? Evidentemente sí. Para esas, obviamente, el Estado no tiene ninguna solución, porque aquellas que aparecen en el libro que están en esa situación que tenían no tenía ninguna solución por parte, digamos, de las instituciones del Estado, ni la podía tener. Yo me he encontrado con muchas que son licenciadas universitarias que vienen a España y no tienen el título homologado y no lo van a tener, porque las dificultades para homologar títulos son muy grandes, ¿no? Me he encontrado con muchas personas que han tenido otros trabajos, han tenido otras profesiones, pero esos trabajos no les dan, digamos, para lo que ellas consideran que es su necesidad. Cuarta cuestión, me he encontrado con muchas mujeres que eligen la prostitución, y digo eligen, con toda la libertad que eso supone, porque les da flexibilidad para cuidar a los hijos. Me dicen, por ejemplo, mira, yo tengo 1, 2, 3 hijos. Yo tenía un trabajo de camarera o de asistente o cuidaba ancianos, me pagaban 800 euros al mes, trabajaba 12, 14 horas al día. No me daba. Es más, ni siquiera cotizaban por mí en la Seguridad Social. Entonces, aquí gano mucho más, aquí gano flexibilidad,
aquí tengo un horario que puedo cuidar de mis hijos, tengo un horario que puedo estudiar, tengo un horario que me permite tener libertad. Y luego hay una serie de necesidades, obviamente, vienen muchas mujeres de América a ejercer la prostitución, no encuentras muchas españolas, pero no encuentras muchas españolas porque estás buscando en España. Si vas a Suiza, verás que en Ginebra el 70% de las prostitutas son españolas. Le comentaba a Úbeda cómo la última entrevista que he hecho para este podcast es una entrevista en la que habla una chica canaria que trabajó durante un tiempo en Suiza. Y trabajando en Suiza me decía, bueno, yo ganaba una profesión en Suiza absolutamente regulada. Yo había noches que ganaba 3, 4 y 5.000 euros. Cada noche. Sí, claro. Cuando está regulado, la oferta es menor, porque ella decía, en Suiza no pueden llegar las hispanas, vamos, las españolas, porque tenemos pasaporte comunitario, la oferta es menor, el nivel de renta es mayor, con lo cual el nivel de ingresos para estas mujeres es mayor, ¿no? Claro, yo entiendo que todo esto, dicho abiertamente, sin pelos en la lengua, supone un auténtico escándalo para mucha gente. Pero solamente desde una posición moral tú puedes plantearte prohibir la prostitución. Yo, de las 150 mujeres, hombres y transexuales que he entrevistado para este podcast, ¿con qué autoridad yo le voy a decir a una persona qué tiene que hacer con su vida? Si lo hace libremente. No tengo ninguna autoridad para hacerlo, absolutamente ninguna. Sí, uno de los testimonios recogidos, Alfredo, en el libro dice: el abolicionismo es violento con nosotras. Claro. Y me lo deja votando. El abolicionismo es violento con las prostitutas. Es violencia contra las mujeres, porque el abolicionismo lo que les dice es: tú eres una víctima aunque digas lo contrario. Segundo, tú no puedes hablar. ¿Habéis visto alguna vez en estos debates parlamentarios que alguna comisión, algún partido político haya llamado a hablar a estas mujeres? Nada. Nada. ¿Habéis visto alguna vez a esas mujeres hablar en las televisiones, aunque sea a cara tapada? Tampoco. Ninguna. Y yo os digo que yo les he ayudado a muchas en algunas reuniones o a tocar la puerta de algunos partidos, y hay partidos que han abierto su puerta y otros que ni siquiera han respondido. ¿Se puede decir qué partidos? El Partido Popular ha abierto su puerta, Vox ha abierto su puerta, Esquerra Republicana de Cataluña ha abierto su puerta, Partido Nacionalista Vasco ha abierto su puerta, Sumar ha abierto su puerta. Curioso. Es curioso, ¿no? Sí, porque es que esto no tiene nada que ver con esto es un tema, nos lo decía Alberto Fernández en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Decía, ¿en la libertad se cree o no se cree? Este es un tema de libertad, nada más. Entonces, si tú partes de la idea, de la constatación, de que la mayor parte, insisto, la mayor parte, 80, 85, 90, 95% de las personas que hacen ese trabajo lo hacen libremente y lo quieren seguir haciendo, entonces entenderás que el abolicionismo es violento contra ellas, porque les dice, no podéis trabajar en pisos. Vamos a considerar al dueño del piso o dueña proxeneta. Vamos a considerar al dueño o dueña del burdel, hay muchas dueñas de burdel, ojo, proxeneta. Entonces tú le estás diciendo, tú no vas a poder trabajar en ningún sitio regulado, controlado, donde la policía, por ejemplo, los burdeles entra abiertamente cuando quiere hacer inspecciones acompañada de inspectores de la Seguridad Social, de inspectores de Hacienda y de lo que sea, ¿no? Si tú vas a cerrar todos esos ámbitos, te va a ocurrir lo que me dijo una ONG de las que sí trabajan, digamos, a favor de las mujeres, que es Oblatas del Redentor, que me dice, si esta ley sale adelante, nos apagan el radar. No sabemos dónde están estas mujeres porque se van a ir a un mundo clandestino. Y en el mundo clandestino, donde además penalizas al consumidor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en Francia, que ese consumidor, el que queda, es el más arriesgado, el más violento, el delincuente, el que no tiene nada que perder. Es más, te puede ocurrir, como ha ocurrido en países como Sudáfrica, donde ya es legal la prostitución, pero cuando era ilegal, la transmisión de SIDA, según ONU-SIDA, era exponencial. ¿Por qué? Porque las mujeres evitaban llevar preservativos, porque el preservativo para la policía era considerado prueba de que estaban ejerciendo la prostitución. Es decir, entonces, al final es una ley que tengas el juicio moral que tengas sobre la prostitución, lo que trae es más dolor, más violencia
y más problemas para personas que ya tienen muchos problemas en la vida. Las consecuencias del prohibicionismo, del abolicionismo, además por cuestiones morales, como en este caso el tema de la prostitución, generan, como bien comenta, resultados muchísimo peores de los que pretende combatir ese tipo de proyectos. Más marginalidad, mercado negro, más inseguridad, más violencia. En aquellos países donde la prostitución es legal, está regulada, el proxenetismo, el abuso contra las mujeres, que existe y seguirá existiendo, es absolutamente marginal. Sin embargo, a mí lo que más me llama la atención es la gran hipocresía de la izquierda y del socialismo y del comunismo patrio, porque Cuba es el mayor burdel del mundo. Y allí las prostitutas son prostitutas no porque lo elijan libremente, sino porque no les queda otra. Lo hacen por pura necesidad, para comer ellas y para dar de comer a sus hijos. Esa es la gran hipocresía de la izquierda. Alfredo Urdaci, un auténtico placer el poder contar contigo en esta trinchera. Recordamos, el libro lleva por título Palabra puta, voces de la prostitución, de Alfredo Urdaci, editado por Gaveta Ediciones. Qué maravilla el poder contar contigo y el poder desmontar muchos mitos, muchos bulos en torno a un tema tan polémico, pero también tan oculto como es el caso de la prostitución. Espero que esta sea la primera de muchas otras visitas a la trinchera. Estoy seguro, Manuel. Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias, Jesús, por traernos a este invitado. Seguimos en la próxima. Seguimos en la próxima y la de hoy se ha hecho muy corta. Muy corta. Muchas gracias. Seguiremos. Muchísimas gracias. Hasta siempre.